Si querés hacer algunas indicaciones técnicas, Rosana, de cómo nos vamos a manejar, qué conviene cuando querramos ver las presentaciones y eso. Sí, les recomiendo que cuando estén presentando el PowerPoint o la presentación apaguen las cámaras, así lo pueden ver sin tanto delay y bueno, también tengan apagados los micrófonos, así no hay interferencia de sonido y podemos escucharlos. Nada más. Sí, total, cuando está la presentación nosotros no nos vemos, así que no tiene mucho sentido que tengamos la cámara puesta, que está bueno vernos las caras, ver los gestos, porque nos damos cuenta cuando alguien quiere, no está entendiendo algo o asiente con alguna cosa. Bueno, ¿alguna otra cosita, Ros? Cuando vuelven, dejan de presentar, pueden activar las cámaras, así pueden dialogar o verse, no hay problema. ¿Vale? Sí, la otra vez no lo hicimos interactivo porque éramos muchísimos. Hoy si sigue esta cantidad, por ahí podemos habilitar bueno, sí. el intercambio, que está bueno. Claro. Y se nos van a ocurrir más cosas seguramente si participamos todos. Así que bueno. ¿Listo, Ros? ¿Ya estamos? Sí, a ver, dame un segundito. Ahí saludo Salvatierra, Victoria Salvatierra, Máximo Paz, te saludó por mensajito. Gracias. Ahora sí. Bien. Bueno. Arrancamos entonces. Bueno, esta es como la continuidad, digamos, de la charla que empezamos, la primera charla que tuvimos, ¿sí? Que invitamos a Oscar y a Graciela para que nos ayuden un poco a saber un poco más de este oficio que es la panadería y bueno, todas las otras cuestiones que están vinculadas, ¿no? Puede ser gastronomía también. Así que voy a empezar a presentarlo, ¿sí? Y bueno, mi nombre, digo, acordémonos siempre que este video va a estar replicado. Mi nombre es Ridón Luciano, soy instructor de formación profesional, en este caso representando al 401 de Vicente López, conveniado con la red de Cáritas. Y bueno, y en otras actividades también soy profesor en ciencia de la educación y filosofía y tengo otras actividades en escuelas y otro tipo de cursos. Hago la presentación con cosas general, porque está bueno ver desde dónde vamos cada uno, ¿no es cierto? Graciela, la voy a presentar a Graciela. Graciela María Torno es licenciada en Química con orientación biológica egresada de la UTI, ¿sí? Pero además Graciela, como comenté la otra vez, trabaja colaborando en Casa de los Jóvenes, en Olivos, ¿sí? En Virgen del Carmen, en la parroquia Virgen del Carmen, haciendo apoyo escolar a todos los jóvenes que lo necesitan, ¿sí? Y bueno, y entonces cuando le pedí que nos acompañara no tuvo ningún problema y acá está. Oscar Sanaboni es bioquímico, especialista en gestión de calidad y mejora continua, experto en molinería y panificación, director de la consultora Subuki Kaizen. Esto también ahí referente a Oscar, ¿no? Oscar también, digamos, da cursos y ha tenido una trayectoria larguísima, ahora nos va a contar un poquito también. Y también, digamos, apelamos a esta sensibilidad social, ¿no? En estos tiempos que corren, a tratar de compartir cosas y, como decía Graciela, también cosas que podemos compartir ahora porque el tiempo nos lo permite, porque en otra situación andamos todos a la carrera y seguramente no hubiésemos tenido la chance de juntarnos y tratar de brindar acercar algún conocimiento, alguna estrategia o lo que sea que tenga que ver con la actividad que cada uno hace. Entonces, digamos, aprovechamos de tiempos complicados, aprovechamos cosas buenas rescatamos cosas buenas que se pueden hacer. Vamos a arrancar. Antes yo igual, porque igual quiero que Oscar se presente un poquito, porque más o menos cuando hablamos de Graciela decimos licenciada en química y después cuando yo le pregunte enseguida nos vamos a acomodar.
Pero cuando leemos la especialidad de Oscar en gestión de calidad y mejora continua, experto en molinería, panificación, director, ya ahí ya nos perdimos. Entonces, yo quiero que antes de que arranquemos con Graciela, Oscar nos cuente cuál es su trayectoria. Bueno, yo soy Oscar Zanabone, con CTV larga, soy bioquímico, y dentro de todo el currículum que leyó Rubén, omitió decir que somos amigos de la infancia, que me parece que eso va primero. Así que muy contento de poder colaborar con todo el trabajo social que él lleva adelante. Yo soy bioquímico, empecé por el área de los análisis de laboratorio, pero después me fui dedicando a la parte de alimentos, siempre por el lado de la molinería. Hice desarrollo de premezclas, aditivos, harinas especiales, harina para exportación, harina para industrial. Y a partir de eso, en una nueva tendencia que es la mejora continua y el Kaizen, que es una palabra japonesa que la van a escuchar, Kaizen, en realidad quiere decir mejora continua. Trato de hacer fácil lo que es difícil, ¿sí? Para muchos. Es decir, a veces uno viene de afuera y ve las cosas y dice, pero ¿por qué no ajustas el tornillito acá? Y yo, esa pavada, bueno. Todo eso, pero a partir de los procesos, ¿sí? Analizamos los procesos. En el caso del panadero, se queja de que la harina es mala o que el pan le sale chatito. Bueno, entonces, si hay que analizar el proceso, vemos desde el agua y cuánto tiempo de amasado y qué temperatura usaste, y por qué no le pones agua fría en el verano. Bueno, análisis de los procesos de tal manera de ayudar a la persona que dueña el proceso a ir mejorándolo. Eso es mejora continua, ¿sí? Y lo que mejoramos hoy, en un futuro se puede volver a mejorar y así sucesivamente hasta que podamos tener los procesos en su mejor expresión. Eso es mejora continua, para todos los procesos, ¿sí? Mi especialidad, digamos, es la molinería, pero hemos trabajado en alimentos, bebidas, alimento balanceado, porque en realidad es análisis de los procesos para la mejora continua. Así que bueno, ese es un pequeño pantallazo de lo. En realidad, no es un pantallazo, en realidad yo soy cantante, ¿sí? Lo que pasa es que no ejerzo, ¿sí? No he tenido la oportunidad, ¿sí? Y he tenido que trabajar de bioquímico, pero bueno, en algún momento se me va a dar. Así que bueno, les repito, gracias por haber estado con nosotros. Te dejo la palabra. Sí, estaba apretando en el lugar que no era. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Hola, Omar. Encantado. Bueno, vamos a ir arrancando entonces bien, Oscar, por el recorrido, porque digo esto, ¿no? Está bueno saber desde dónde habla uno, ¿sí? Y por qué compartimos lo que compartimos. Bien. Bueno, Graciela, vamos a empezar. ¿Sí? Graciela nos va a contar un poquito, digamos, de manera científica, qué es una harina, digamos, qué son las harinas. A ver si, o lo que nosotros llamamos harina, ¿sí? ¿Qué componentes tiene? A ver, alguna. No abriste el micrófono, Gra. Lo desactivé antes, me había olvidado, perdón. Hola a todas y todos. ¿Qué tal? El encuentro anterior fue como empezamos con todo el tema de la panificación y demás, hablamos bastante de los microorganismos que se utilizan y demás. Y ahora vamos a empezar a ver indudablemente el tema de qué componentes tienen, qué usamos para el pan. Y hoy vamos a hablar de las harinas. Entonces, ¿qué son las harinas? Son polvos finos, la que más conocemos es la de trigo, es la que más usamos en realidad, es la harina de trigo, y lo que se hace es moler los granos de cereal. Puede ser de
varios cereales, puede ser de trigo, de maíz, de cebada, de centeno, puede ser algunos que no son cereales, pueden ser leguminosas, puede ser de soja, de garbanzo, de mandioca. Pero para interpretar qué tenemos adentro de la harina, tenemos que saber qué tenemos adentro de un grano de, por ejemplo, de cereal. Entonces voy a intentar compartir pantalla, a ver si lo logro. ¿Se ve ahí? No. No. Ya, tranqui, gracias. Para los que no estaban cuando avisamos, cuando comparten pantalla, si pueden apagar la cámara van a tener mejor señal. Ahí está apareciendo. ¿Ahí qué se ve? Ahí se ve perfecto. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Entonces, lo que tenemos acá es un grano de cereal. El grano de cereal, de adentro hacia afuera, digamos, está compuesto por el germen, que es donde van a nacer, es el lugar donde va a nacer la próxima planta, digamos. Algo que lo recubre, que lo contiene y que además tiene los nutrientes para que ese germen después pueda crecer, que es el endospermo, y todo lo que recubre a este grano es el salvado. Entonces vamos a ver en cada una de estas partes qué productos encontramos. Entonces, en el salvado, que es la parte que recubre, es rico en fibras, vitamina B y minerales. El germen, que dijimos que es donde va a nacer la plantita, digamos, contiene vitaminas del grupo B, E, proteínas de alta calidad. Tengan en cuenta que estas son proteínas de alta calidad, después vamos a ver que hay proteínas de baja calidad, nutricional me refiero, y lípidos, que son grasas. Digamos, en el germen es donde encontramos las grasas, y es que en el caso del aceite de soja es de donde se extrae finalmente el aceite. No es hoy lo que vamos a tocar, creo, pero bueno. Y lo que recubre el germen, dijimos que es el endospermo, y esto sí, es contiene gran cantidad de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, el más conocido, y es el que más vamos a encontrar acá en la harina, es el almidón. Además del almidón, en el de endospermo encontramos proteínas que son de bajo nivel nutricional, que es el gluten, que creo que todos lo conocemos. Y además tiene pocas vitaminas y minerales. Entonces, todo depende de lo que la persona que va a moler elija para ver si va a tener más almidón o más fibra, o si va a extraer aceite y demás. Entonces, ¿qué nos aportan las harinas? Yo digo, ¿qué tiene la harina? La harina tiene vitaminas, minerales, dijimos que tienen estas proteínas, el gluten, que es de bajo nivel nutricional y que aporta, digamos, las proteínas son muy importantes, pero para que el cuerpo humano pueda metabolizarla, digamos, y que nos sirva, nuestro organismo las corta en pequeños pedacitos, aminoácidos y después en péptidos. Y el gluten, hay personas que no tienen estas enzimas que producen estos cortes de las proteínas, y entonces les traen problemas de salud. Dentro de ese grupo de personas están los celíacos. Entonces, para los celíacos es muy importante no consumir harinas que tengan este tipo de proteínas. Luego hablamos de las grasas, hablamos de las fibras. Las fibras están en la parte externa. Las fibras son importantes para la parte digestiva, digamos, ¿sí? Y además nos ayudan a absorber menos grasas, y esas grasas que nos engordan y demás. Finalmente dijimos que lo que encontramos adentro de las harinas son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono nos producen, a nosotros en el organismo, digamos, nosotros para movernos, para correr, para pensar, para todo lo que hagamos, necesitamos energía. Y los hidratos de carbono son los que nos dan energía.
Hay hidratos de carbono que que son simples y hay hidratos de carbono que son complejos. Los hidratos de carbono simples son, por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, el azúcar, y son los que tenemos que tratar de comer menos. Ahora les vamos a explicar por qué. Y lo que tenemos que tratar es más importante comer los complejos, como por ejemplo el almidón, ya que en los complejos el proceso para metabolizarlos es más complejo, digamos, porque nuestro organismo tiene que romper el almidón en pequeñas partes, entre ellos que se encuentran los hidratos de carbono simples, y esos son los que nos pueden levantar la glucemia en sangre y traernos trastornos. Entonces se trata de comer más hidratos de carbono complejos que simples. Acá yo les traje un cuadrito para que comparemos distintas harinas. ¿Se acuerdan que les dije que depende de dónde sacamos la harina? Si es de trigo, de maíz, de centeno, de cebada, de soja, depende de dónde la saquemos. Va a tener distinta cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas y de fibra. Y acá hay una columnita más de kilocalorías. Entonces, lo que vamos a observar es que las harinas que son menos refinadas son las que tienen alto contenido en fibras y menos proporción de hidrato de carbono. Entre ellas van a ver que está, igual después lo pueden mirar con tranquilidad, pero acá el trigo integral es el que tiene menos hidratos de carbono, tiene más proteínas que los demás, sacando por supuesto la de soja, ¿no? Y tiene muchas fibras. Entonces, por eso se dice que el pan de trigo integral es el mejor, digamos. Ahora, para obtener esa harina integral, hay que moler todo junto, ¿sí? Y el problema es que se muele también el germen, y el germen tiene grasa, y entonces, si la harina no se utiliza rápidamente, digamos, dentro de un tiempo que la verdad es que no lo conozco, se pone rancio debido al contenido de grasas que tiene. Bueno, y acá vemos que la harina de soja, que tiene menor cantidad de hidratos de carbono, pero que tiene más grasas y proteínas. Acá tenemos la harina de soja. ¿Sí? Tiene gran cantidad de proteínas y grasas. Entonces, esto sí me pareció importante, es un poco al revés de lo que dije antes. Es lo mismo, pero la mayor parte de las harinas no tienen alto contenido en grasas y a mayor refinamiento, mayor contenido de hidratos de carbono, menos fibra y hay un pequeño descenso de la parte de proteínas. Bueno, yo creo que esto es más o menos para que tengan idea qué es lo que tenemos hoy. Depende de lo que se muela, es lo que vamos a obtener en la harina, y depende de la harina que obtengamos, es el pan que vamos a obtener. Si alguno tiene alguna consulta, ¿no? Bien. Seguramente Oscar lo va a reafirmar totalmente. Sí, muy bueno, Graciela, muy clarito, como siempre. Bueno, me viene ahora la historia de cuando trataron de explicar las 10 epidemias de egipcio, ¿no? De que una, supuestamente, cuando trataron de explicarla científicamente, parece que el Nilo se desbordó, se inundó, y se inundaron donde tenían los granos de maíz guardados, y se fermentaron, y eso hizo que el faraón y el hijo del faraón aparentemente murieran por ese tema. Bueno, son esas cosas de Discovery Channel o de History Channel que uno mira cuando no quiera. Pero digo, lo que decía, voy a esto de, y ahora Oscar seguro lo va a aclarar, esto de que el grano, si lo molemos, para que sea estrictamente harina integral, tiene que estar el grano molido completo. Como un adelantito, sí, Oscar, y para salir para redondear lo de Graciela, digo, si uno tiene su molinillo en casa, digamos, compra el grano de trigo, lo muele y lo usa en el momento, ¿esa sería una harina integral 100%?
Sí, estrictamente y literalmente harina integral. Ahora yo lo voy a ampliar, pero es como decía Graciela, vos tenés que agarrar el grano sin ningún proceso de la planta, y la planta elaboradora del molino, el grano como está, ¿sí? Agarrar con un martillito, lo golpeás o lo molés, pero ese realmente es la harina integral. Y ahora les voy a explicar cuál es la diferencia con la harina integral que uno compra, digamos. Bien, le cedemos la palabra, Oscar, entonces, y... Bueno, dale. Muchas gracias, Graciela, como Bien, siempre. gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a tratar de compartir también. Vamos a ver. Tengo suerte. Ustedes me dirán. ¿Se ve algo? Sí, siempre tarda un poquito, no te hagas problema. Perfecto. Bueno, si ya me dan el ok. Ok, se ve bien. Se ve perfecto, Oscar. Bueno, entonces vamos a ver, este es un resumen nomás de todo lo que vamos a ver. Va a ser rápido, ¿sí? Trataremos de contar algunos chistes en el medio. Pero bueno, vamos a ver el grano de trigo, la composición desde otro punto de vista de la que comentaba Graciela, el proceso de molienda antiguo, qué es la harina integral, el proceso de molienda actual, etapas del proceso de molienda, los parámetros de control para la clasificación, por qué el refinamiento del que hablaba Graciela, cómo lo llevamos nosotros a relacionarlo con 2-0, 3-0, 4-0, qué quiere decir eso, de dónde viene, tipo de productos y subproductos, ¿sí? Cómo los tipificamos, no solo las harinas, sino los productos cargados de fibra, los más oscuros, y clasificación de las harinas por el origen de la materia prima. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces otra vez, que es el leitmotiv de hoy, ¿sí? El grano de trigo, que ya toda la parte química ya la describió espectacularmente Graciela, y solo quería resaltar de lo que ella dijo, que en la cáscara, se encuentran la gran mayoría de los minerales del grano de trigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la anteúltima diapositiva, pero ustedes acuérdense que los minerales se encuentran en la cáscara del trigo. ¿Sí? Entonces, el germen está aclarado que realmente hay que sacarlo de la molienda, los molinos tienen en su estructura la posibilidad de sacarlo, y una forma de mantenerlo en el tiempo es tostarlo, no demasiado, porque también degradamos las vitaminas, degradamos la materia grasa, ¿sí? Es un tostado que se le hace muy suave para inhibir algunas enzimas que después van a degradar la materia grasa, ¿sí? Y no es que dure 6 meses, pero bueno, en lugar de durar 10, 15 días, por ahí dura un mes, 45 días tostado, sin perder demasiado las cualidades que tiene nutricionalmente el germen. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo arrancó esto. ¿Sí? El trigo se lo conoce desde hace 10.000 años. 10.000. ¿Sí? O sea, unos dicen 11.000, otros dicen 9.000. Nadie se acuerda porque obviamente no quedó nadie. Pero 10.000 años atrás, ¿sí? En la zona de Turquía, Pakistán, allí había trigo que había nacido libre, y de varias mezclas de semillas que se fueron haciendo naturalmente, ¿sí? Apareció el trigo pan, que es el que nosotros conocemos hoy y usamos. ¿Sí? Entonces ellos vieron que ese grano de trigo, si lo molían, ¿sí? Con piedras, podían hacer una harina que mezclado con el agua les daba lo que ellos llamaban pan, aunque todavía no estaba fermentado, ¿sí? Era nada más que agua con harina
y lo mandaban al horno, por decirlo así, lo calentaban, o si no, lo hacían como hacemos acá la tortilla del norte de la Argentina, vuelta y vuelta, ¿sí? Pero sin levadura hasta ese momento. Y fueron creciendo en lo que es la productividad, porque una vez que aparece el trigo, una vez que apareció el trigo como el alimento, cambió la vida de la humanidad, ¿sí? Hasta ese momento no había un alimento con la energía que tenía el trigo, ¿sí? ¿Vieron cómo recalcó Graciela la parte de los hidratos de carbono, ¿sí? Y la energía que tiene? En esos momentos donde todo era manual, donde todo era un sacrificio terrible, donde no había nada de maquinaria, de nada, era todo manual, ¿sí? Tener un alimento con esa energía y con esas minerales y con esas vitaminas hizo además que el hombre pudiera evolucionar más rápido, ¿sí? Es decir, el cerebro mismo se nutrió de un alimento que le permitió razonar mejor, entender mejor, inventar cosas nuevas, ¿sí? Entonces, todo eso a partir de la llegada del trigo, ¿sí? Realmente, hoy la gente que habla mal de la harina, habla mal del trigo, que no, yo no como más nada, lo peor que hay en el mundo es comer harina de trigo. Bueno, como todo, cuando nos vamos a los extremos hacemos las cosas mal. Estos se están yendo totalmente a un extremo, porque el trigo y la harina han criado, ¿sí? A todo el mundo desde hace 10.000 años hasta hoy, porque hoy todavía seguimos comiendo, en todos nuestros productos hay, en todas nuestras comidas diarias, algo de harina o de hidrato de carbono que viene de alguna harina tenemos, ¿sí? Entonces, tan mala no puede ser, ¿sí? Tan mala no puede ser la harina de trigo. Como todos los excesos, ¿sí? Si yo me como 2 tortas, 5 kilos de pan, bueno, obviamente voy a tener problemas, pero no porque sea harina de trigo, ¿sí? Sino porque estoy comiendo mal. Pero digo, hay que revalorizar lo que ha sido el trigo y la harina, el trigo en la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, después de estas anécdotas, pasamos a este molino de piedra, ¿sí? Donde ustedes ven un eje. En un principio ese eje era una persona que empujaba y hacía dar vuelta la piedra, y el trigo lo iban tirando por las paredes y se iba moliendo en el fondo de ese aparato, digamos, ¿no? Entonces, esa harina es realmente la harina integral, ¿sí? Donde el trigo no sufrió ningún otro proceso de modificación, como sí lo sufre después cuando veamos la molienda industrial. En este caso no. Imagínense, ya te digo, un granito de trigo y un martillito rompiéndolo. El grano es vítreo, es un grano duro que se parte en muchos pedacitos iguales, ¿sí? Que terminan teniendo todos el mismo tamaño, ya sea cáscara, sea en los permos, sea la parte que sea del grano, termina siendo un polvo oscuro, ¿sí? Pero que mantiene toda la cuestión nutricional del trigo. Entonces, se empezaron a hacer los primeros panes, ya industrialmente, se fue el trigo a Egipto, ¿sí? Imaginen ustedes, si alguien podía hacer las pirámides de Egipto si no tenían pan, imposible, no lo iban a hacer cultivando otras cosas, necesitaban del maíz, necesitaban del pan, porque necesitaban del trigo para poder hacer ese alimento que les diera energía y pudieran hacer las pirámides. De ahí, de los egipcios que desarrollaron el pan a ese nivel, lo tomaron los griegos, y los griegos sí le dieron la parte artística del pan, ¿sí? Ya con levaduras, ya haciéndolo crecer, mezclándolo con otras harinas, decorándolo,
¿sí? Ese fue un poco el camino que después de Grecia ya lo toma toda Europa, los franceses pasan a ser los grandes artífices del pan artesanal, y de ahí para todo el mundo, ¿sí? Pero luego de que este trigo fuera molido en la piedra y saliera la harina oscura, alguien, no se sabe a quién, un rey, la reina, la princesa, le pide al que lo hacía que le separara la parte negra de la parte blanca. Así, así como te lo digo, no sé cómo se le ocurrió separarlo, pero se lo pidió que se lo separara. Y que le hiciera un pan con la parte blanca solamente. Y ahí empezó la necesidad de separar lo blanco de lo negro para hacer el pan. Que obviamente nadie lo iba a saber, que le estaban retirando la fibra, los minerales, vitaminas, toda la parte nutricional que tiene la cáscara, que es muy buena, para dejarle la parte blanca. Pero bueno, algo tenía ese pan, obviamente el hecho de ser más blanco para ellos sería mejor, pero la cuestión es que ahí en una forma muy artesanal tienen que empezar a separar lo blanco de lo negro. Eso llevó a que después de muchísimos años, ¿sí?, se inventara este sistema de proceso de molienda. Va variando porque aparecen máquinas más modernas, todo lo que vos quieras, pero el proceso en sí es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá, Pipi, Graciela? ¿Se durmieron? Sí, no, perfecto, perfecto. No, cuesta bueno. encontrar el micrófono. No, buenísimo. Bueno. Y bueno, la referencia de esto de los egipcios, ya cocinaban el pan ellos como cocinan en el norte, enterrado en un pozo de horno. Excelente. Y cocinaban de esa manera el pan. Bien, no, buenísimo, porque, y lo que decís también está bueno esto de que la humanidad ha crecido a expensas de la harina, pero también, sí, digo, nosotros que trabajamos en barrios humildes y que somos más grandecitos y acordate que el pan en la familia a veces era lo único que había para comer, ¿sí? Bueno, y con un pan y una taza de mate cocido la gente salía adelante y tiraba hasta... Entonces, el pan siempre ha sido en nuestra cultura, digamos, el elemento primordial. Claro. ¿Sí? Así que bueno, hay que revalorizarlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a una parte técnica, pero está buena entenderla, ¿sí? La vamos a tratar de ser fácil, ¿sí?, pero nos va a servir después para entender por qué hay variedad de harina. Este es un esquema de un molino, ¿sí? Si ustedes ven mi flechita, mi cursor, les estoy mostrando ahí el punto 1, ¿sí?, que ahí está el trigo. El trigo como viene del campo, ¿sí?, se guarda ahí y se conserva. Después de ahí, el trigo cae por gravedad, sube por esta máquina que se llama elevador, va al punto 3, al 4, al 5, al 6, y ahí lo que se hacen es limpiarlo. Le sacan toda la suciedad que venga del campo, ya sea el polvillo, la tierra, ¿sí?, la gluma, que es toda la parte de la planta de trigo que no es trigo, puede venir con cebada, ortiga, no sé, cualquier otras plantitas que vengan, son todas separadas para dejar el trigo limpio, ¿sí?, que sale por acá, ¿sí?, vuelve a subir por este segundo elevador al punto 9 y 10. Es la clave que diferencia la molienda antigua con la nueva. Acá lo que hace esa máquina es mojar el trigo. Mojar el trigo. Lo lleva de una humedad de un 12%, por ejemplo, hasta un 16%. Lo moja, lo manda a estos hilos que figuran con el número 2 y lo dejan descansar 24 horas. ¿Sí? ¿Qué pasa en esas 24 horas? La humedad que rodea el grano atraviesa primero la capa de la cáscara, ¿sí?, que es con fibra, que es bastante resistente al ingreso de agua, pero bueno, el agua entra igual, llega a la parte del almidón, que está en el centro del endospermo, el almidón se hincha,
¿sí? Toma agua, toma agua, toma agua, se hincha y eso hace que la parte hinchada se separe de la cáscara, ¿sí? Imagínenselo, es medio fantasía cuando yo se los digo así en el aire, pero es el almidón tomando mucha agua que se hace más gordo que la cáscara y entonces es como que se separa de la cáscara, ¿sí? Entonces, cuando pasan esas 24 horas, salen de los hilos, que figuran acá con el número 2, vuelve a subir por el elevador, cae por el 15 y llega acá a todos estos maquinitas que están con el número 13, que se llaman cilindros, que es donde se muele el trigo. Los cilindros son dos cilindros, ¿sí?, en paralelo, que giran para adentro los dos, y en el medio cae el trigo. Si no estuviera mojado, el trigo cae entre los dos rodillos y se muele como se molía antes. Sale todo del mismo tamaño, ¿sí? Todo chiquitito, todo medio negrito, pero todo del mismo tamaño. Algunas partes más oscuras y otras partes más claras, pero todo del mismo tamaño. Como el trigo que entra ahora está mojado y descansado 24 horas, cuando pasa por los cilindros, el trigo se aplasta, explota prácticamente, aplasta la cáscara, sale el almidón, ¿sí? Y lo que sale abajo de esto, el producto que sale abajo de esos cilindros, ¿sí?, es cáscara, harina y sémolas. Y acá vamos a introducir otro artículo nuevo que se llama sémola, que es un almidón complejo. ¿Se acuerdan de lo que decía Graciela al principio? ¿Sí? La harina molida, ¿sí?, ya está tan partida, ¿sí?, que tiene pedazos de almidón, obviamente, pero ya lo tiene más partido. En cambio, la sémola es un almidón complejo, ¿sí?, más grande, más difícil de atacar, ¿sí? Entonces, esos tres productos salen, ¿sí?, vuelven a subir, acá no está dibujado, pero van acá hasta donde dice 12. Entran por arriba, por esos triangulitos que están ahí, y esos 12 son todos tamices de distinto tamaño, ¿sí?, grandes, de distinto tamaño. Entonces lo que va haciendo, va separando la harina, la sémola y la cáscara según el tamaño. Y de ahí algunas partes se vuelven a moler, vuelven a pasar, pero en realidad el criterio es que pasan por tamices de distinto tamaño y eso va a hacer que las partículas más chiquitas sean las más blancas y las más oscuras van a ser las más grandes hasta llegar a tener forma de cáscara que uno al verlo te des cuenta que es una cáscara, como pasa con el salvado. El salvado lo deben conocer porque es cáscara de trigo con algo que siempre viene un poquitito de harina, cáscara de trigo que se puede comprar en las dietéticas y es muy bueno porque es fibra al 80%, ¿sí? Es muy bueno para agregar a los alimentos, una cucharada, la sopa, lo que está haciendo, agregarle una cucharada de salvado, porque aporta esa cualidad de tener alto contenido de fibra. La cuestión es que ahí, en ese aparato 12, que se llama Plant Sifter, se empiezan a separar las harinas más blancas, las más oscuras, hasta la cáscara. Y esas harinas después van a ir a esta parte que dice 18, que son todos hilos verticales con distinta cantidad de harina, y en el último silo vemos que dice afrechillo, ¿sí? El afrechillo es justamente lo último que quedó ya de la cáscara, más lo que quedó molido de la limpieza del trigo, y es de consumo animal, ¿sí? Es de consumo animal. Entonces, llegamos hasta lo que en el molino se llama el embolse, con las harinas de distinta calidad. Abajo vemos una maquinita que la manda por un caño, ¿sí? Y tenemos los camiones que van a cargar. O van a cargar bolsas o van a cargar la harina en tolva,
que es el camión que figura con el número 24. ¿Sí? Entonces, como criterio general, como novedad, ¿sí? Una harina integral viene del trigo tal cual viene del campo, sin ningún proceso. ¿Sí? Una harina, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, viene del trigo que tiene un proceso, no químico, no es un proceso químico, es un proceso físico donde el agua se absorbe en el grano, ¿sí? Y ayuda a separar la parte blanca de la parte negra, el endospermo, ¿sí? De la neurona, como explicaba Graciela hoy. Entonces, cuando hablamos de harina integral, que nosotros vamos a comprarla hoy, ¿sí? Sí, puede ser harina integral porque viene del trigo molido en este primer cilindro, ¿sí? Se muele y abren acá una puertita y sacan harina integral, ¿sí? Pero ya es una harina que viene con otra humedad. Es una harina que viene separando la cáscara de las harinas. Tienen distinta granulometría. No es lo mismo que una harina integral molida del trigo con la humedad que tiene del campo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una harina literalmente, realmente harina integral molida en un molino a piedra, de la harina integral que viene del proceso de molienda. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? Sí, para redondear esta harina, que la harina Sí. integral. Entonces, esta harina integral, la que viene de la molienda, del proceso que explicaste Sí. recién, no tiene aceites, digamos, no tiene la parte... No, la tiene, sí, la tiene porque en el primer momento lo único que llegó hasta acá al punto 13 es el trigo enterito que viene del silo 2, que figura con el número 2, y se muele por primera vez. Esa tiene todo. Ajá. Después, en este aparato que figura con el número 12, que se llama Plant System, ahí se separa las harinas, la cáscara, y se separa el germen también. Está bien, por Sí. eso, pero la que compramos nosotros no tiene, ya no tiene. La final, la que nos venden a nosotros en el supermercado, digo, en la bolsita que dice harina integral. No. Si es harina integral, aunque sea de molienda, tiene que tener el germen. Sí, aunque sea de molienda, tiene que tener el germen, porque el germen se separa posterior a esa molienda, a esa primer molida que le pasa el trigo. ¿Sí? Posteriormente se saca. Bien. Y otra preguntita. Hay Sí. veces que vamos a la dietética y nos dicen, ¿querés salvado fino o salvado grueso? Sí. ¿Es el mismo, nada más que está más más finito? O exactamente. Sí, simplemente es una forma de presentación, las cualidades nutricionales son exactamente las mismas, ¿sí? Pero sí, una pasaron por una zaranda más fina, otra pasaron por una zaranda más gruesa, pero en definitiva termina siendo lo mismo. A veces el más fino, por ser más fino, viene con un poco más de harina, ¿sí? Porque también pasó harina, como era finito pasó harina. El otro más grueso, no, porque el grueso queda sobre la zaranda, lo que pasó, pero el grueso queda sobre la zaranda y generalmente no queda harina sobre la zaranda, porque es tan finita que pasa, ¿sí? El tamiz lo pasa. Por eso puede ser una única diferencia, pero básicamente vienen de la misma capa externa del grano de trigo. Es lo mismo, digamos, más finito, más grueso. Bueno, listo, te dejamos seguir, Oscar. Muy bien. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, estaría bueno. Sí, respecto de la sémola quería preguntarte. Sí. ¿Qué propiedades tiene, qué ventajas o desventajas trae? Claro. Las sémolas pueden volver a molerse, ¿sí? Pueden volver a molerse y ser parte de la harina, ¿sí? Hay molinos que no sacan sémola, o semolín, en todo caso, que es una sémola un poco más fina, ¿sí? Pero otros molinos sí lo sacan. ¿Por qué? Porque el tema de la absorción del agua, si bien es un poco más lento, necesita más amasado, también al momento de perderla, también cuesta más. Entonces, en las pastas se usa a veces usar, es común, digamos, usar semolín de trigo o de trigo pan o de trigo candial, mucho mejor, ¿sí? Porque da específicamente sémola de ese trigo candial, que ayudan a retener la humedad por un lado, pero al momento de comerla es otra
la mordida de los productos hechos con sémola que con harina, ¿sí? Es algo muy sutil, pero los que sí están en ese tema lo valoran y dicen que obviamente no es lo mismo una pasta hecha con harina y semolín que con harina sola, ¿sí? Esas serían las dos causas más importantes, ¿sí? De la misma manera que los ñoquis, algunos lo hacen todos con harina y papa, otros lo hacen todos con sémola, ¿sí? Esa textura que da la sémola solamente se consigue con la sémola. ¿Contesté? Sí, pero además quería saber si tiene propiedades nutricionales y cuáles son, porque si dijamos que lo otro tiene mucho gluten, quise decir, Sí. hidratos de carbono, la sémola que pasa. Sí, no, la sémola igual. La sémola tiene básicamente hidrato de carbono, ¿sí? Simplemente que es un hidrato de carbono diferente al de la harina, porque es un almidón cerrado que todavía no ha sido atacado, ¿sí? No ha sido cortado. Entonces, desde el punto de vista nutricional, y teniendo en cuenta que es conveniente comer almidones complejos, no los almidones simples, desde ese punto de vista es preferible la sémola, ¿no? Pero no tiene la misma proteína o un poquito menos que la harina, ¿sí? Que la harina de trigo, y obviamente muchísima menos fibra que la cáscara, ¿no? No se destaca por tener fibra. Muchas gracias. No. Discúlpame, el tema del germen no me quedó claro. Sí. La cáscara sí se separa de la parte de almidón y demás, del endospermo, pero sí. El germen, ¿queda mezclado con qué? ¿Dónde se queda? No. El germen cuando pasa por los dos rodillos, ¿sí? También se aplasta y se separa solo, ¿sí? Se separa la cáscara, la harina, las sémolas y el germen. Perfecto. ¿Sí? Todo sube después, acá todo sube y pasa por los tamices, acá que yo estoy marcando como el aparato, ¿no? Como para que lo vean en el gráfico, el número 12, ahí hay un tamiz que va a separar justamente el tamaño del germen, ¿sí? Y va a permitir que el germen salga por otro caño diferente al de la harina y de la cáscara. Bien, gracias. De nada. Bueno, les dejo escrito nada más para que les quede como un recuerdo los pasos de la molienda de trigo, la limpieza, el mojado, la molienda, el cernido, donde salen los distintos tipos de harina. Después va el stock de los hilos y después sufre, sí, el agregado de vitaminas en forma obligatoria, ¿sí? Todas las harinas argentinas, ya Latinoamérica, tienen que tener vitaminas acorde a las necesidades del pueblo, ¿sí? Del análisis nutricional sobre todo de los más chicos, y van acompañados de vitaminas especialmente. Y algunos tipos de harina, como la harina 3.0 para pan, también suelen tener algún acondicionador para favorecer el desarrollo de los panes, para que sean panes más livianos, que aguanten mejor todo el proceso de panificación. ¿Ese es el regulador que le ponen? Sí, antes le ponían, no me acuerdo el nombre, le dicen piche, no me acuerdo el nombre. Sí. No. Está muy bien, exactamente. Hace muchos años, no sé. Sí, antes hacía 30. Eso, ahora se pone otro regulador de calza, creo que es pero exactamente, claro. Sí, se llaman acondicionadores de masa o aditivos para favorecer eso. La pichi es bromato de potasio y bueno, fue prohibida porque en la concentración pura, que es como se usaba en las panaderías, es terriblemente tóxico y ocurrieron muchos accidentes en las panaderías por ingerir bromato de potasio en forma accidental, pero bueno, causaron la muerte, así que se los cambió por otros, se los dejó usar, se los prohibió, ¿sí? Pero bueno, no todo lo prohibido está prohibido acá en la Argentina, así que
En alguna panadería todavía puede llegar a haber, pero no tendría que haber, y ya hay aditivos que funcionan excelentemente bien, y no son químicos, ¿sí? Y no son químicos. Pero sí, era la famosa Pichi hace más de 30 Sí, no, yo usé ese nombre porque antes me decían eso y me quedó el nombre, no me acordaba exactamente si era bromato de potasio o algo más, pero sí me acuerdo de eso, me causó gracia simplemente. Sí. Bueno, acá vamos a ver por cómo separamos, por qué una harina se llama 3-0, 4-0, 2-0. Está bien, es fácil, la 3-0 más blanca, la 4-0 más blanca que la 3-0. Fantástico. Entonces, a mayor cantidad de ceros, ¿sí? Las harinas son más refinadas, quiere decir que son más blancas, que tiene más separado la parte de la cáscara, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mide esa blancura? ¿Sí? ¿Cómo la mido yo? ¿Cómo sé si esta harina está cumpliendo con lo que dice acá el código alimentario con respecto a que es una harina 3-0 o 4-0? Hay una parte legal que hay que cumplir, ¿sí? Y que se determina a través de un análisis que se llama análisis de cenizas, ¿sí? Cenizas. Estas cenizas no vienen en el paquete, ¿sí? No te dice harina 4-0 con ceniza tal valor, no, pero sí tienen que saber que no se mira solamente por el color, ¿sí? Por lo que uno ve a la vista y te dice, bueno, esta es 3-0, esto es 4-0, no, en el molino no se hace así, porque es muy subjetivo, ¿sí? Entonces, para llevar a la determinación de qué cero es la harina, se usa un análisis de laboratorio. ¿Y qué se hace? Se busca la cantidad de minerales, las cenizas son los minerales que tiene la harina. ¿Y por qué? Cuando empezamos estas diapositivas, les recalqué algo que había dicho Graciela, porque los minerales están en la cáscara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más minerales yo encuentre en la harina, más cáscara va a haber. Quiere decir que mientras más minerales se encuentre, más oscura va a ser la harina, ¿sí? Entonces, el análisis del laboratorio lo que busca son cantidad de minerales que hay en la harina. Pero no porque le interesen los minerales, ¿sí? Sino porque lo relaciona con la cantidad de cáscara que tiene la harina. Entonces, no importa exactamente que le explique cómo es la técnica y demás, ni qué quiere decir cada número, fíjense que una harina 4 ceros dice que tiene una ceniza de 0,49, o sea que tiene 0,49% de minerales en la harina. La 3-0 ya sube, tiene 0,650%. La 2-0 lleva 0,678%. ¿Sí? Después viene el semitín, que es una harina que tiene más del 2%. Fíjense que es negra totalmente y no se usa para consumo humano, ¿sí? Se usa para consumo animal. Después viene el salvado, o cáscara de salvado, y tiene ceniza mayor a 2%. Imagínense la cantidad que tiene. Entonces, de esta manera, ¿sí? Clasificamos las harinas, ¿sí? Más refinadas, las que tienen menor ceniza. El análisis de laboratorio se llama cenizas y mide indirectamente la cantidad de cáscara que tiene una harina, ¿sí? Entonces, esta clasificación de 2, 3 o 4 ceros tiene que ver con el refinamiento, ¿sí? Con la menor cantidad de cáscara al aumentar la cantidad de ceros y en el tamaño de la partícula también, ¿sí? La harina 4-0 es más fina que la 3-0 y la 3-0 es más fina que la 2-0, ¿sí? Entonces, acá, con esto terminamos de relacionar todo lo que habíamos dicho de cómo se separan las harinas en la molienda industrial, ¿sí? Y cómo mido yo en el laboratorio si una harina
es tal o cual, si es 2-0, si es 4-0, ¿sí? Entonces, a través de la ceniza, y repito, es una medida indirecta de la cantidad de cáscara que tiene la harina, midiendo la cantidad de minerales, que resultó ser aparentemente más práctico, más fácil, ¿sí? O hace, no sé, desde que yo estoy en molinería, más de 30 años que se usa esto, ¿sí? Y no se ha cambiado todavía, así que evidentemente es muy representativo este valor, ¿sí? Bueno, hasta acá clasificamos los tipos de harina desde el punto de vista industrial, ¿sí? Graciela lo hizo desde el punto de vista de la composición química, ¿sí? Pero siempre hablando dentro de la harina de trigo. Para terminar, también existen otras harinas, ¿sí? De centeno, de avena, sarraceno, de maíz, de arveja, de quinoa, de arroz, ¿sí? Entonces, todas estas harinas, sacando la de centeno y la de avena, que también tienen gluten, ¿sí? También tienen gluten con el cual podríamos llegar a panificar algo, no es una característica fundamental la de la cebada, centeno y avena como grandes panificadores. Pero sí, todas estas harinas tienen cualidades nutricionales muy importantes y se usan como ayudantes de la harina de trigo para hacer mezclas de pan, ¿sí? Que además de dar otros sabores, también nutran mejor el pan que uno hace con ellas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que la proteína de arvejas es una proteína de mejor calidad que la proteína de trigo, ¿sí? Graciela decía que si bien el trigo tiene 12 o 13% de proteína y es el más alto sacando la soja, su calidad no es tan buena. Entonces está bueno agregarle quinoa, arvejas, ¿sí? Que le den otro tipo de cualidad nutricional a ese pan. Y dentro de estos tenemos un pseudo cereal, no es un cereal, es el trigo sarraceno, ¿sí? Que es parecido, pero es como una pirámide, es el mismo colorcito, la misma dureza y demás, pero tiene una forma de pirámide que se llama trigo sarraceno, también viene de Asia, ¿sí? Y es un trigo que se llama trigo por la forma, ya les digo, pero no es un cereal, ¿sí? No es un cereal. Su nombre comercial lo conocemos todos por alforfón o trigo sarraceno. Tiene muy buenas cualidades nutricionales, tanto en vitaminas, minerales, fibra, ¿sí? Que lo hacen un trigo muy potable para incorporar a otros alimentos. Y tiene, por eso le digo que no es trigo, y no tiene gluten, ¿sí? No tiene gluten, o sea, una harina integral de trigo sarraceno o harina que uno la separara, la de la cáscara, puede usarse como un alimento para celíacos porque no contiene gluten, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, incorpora otras características a los alimentos que uno vaya agregando de cualquiera de estas harinas, ¿sí? Cuando uno dice harina y no le ponen ningún adjetivo para el código alimentario, para nosotros estamos hablando de harina de trigo, ¿sí? Cuando vamos a hablar de harina que no es de trigo, hay que aclarar de qué es, ¿sí? Por eso está toda esa lista con el nombre al lado de dónde viene, ¿sí? De cuál es el origen de su materia prima. Pero las harinas que no son de trigo incorporan otros nutrientes que favorecen al alimento, digamos, a nivel nutricional. Te hago una pregunta, Oscar. Sí, señor. Cuando hablamos de almidón, por ejemplo, se dice harina de maíz o almidón de maíz. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la harina de maíz vuelve a ser lo que nosotros llamamos harina integral de trigo, la primera de todos, ¿sí? La que se muele, la polenta de maíz viniendo seco, digamos, como viene del campo, ¿sí? El mismo proceso que la molienda,
pero se lo limpia, todo perfecto, pero no se lo moja y se lo muele directamente. ¿Sí? Se lo muele directamente. Eso es harina de maíz. A esa harina de maíz, por algunos procesos, ¿sí? Por ejemplo, el almidón que es soluble en agua, ¿sí? Si nosotros ponemos almidón, harina de maíz, agua, ¿sí? Lo hacemos bien líquido y lo pudiéramos filtrar, ¿sí? Por una media de, media de mujer, lo pudiéramos filtrar, lo que pasa es va a ser agua con almidón y arriba va a quedar el resto de la parte integral del grano de trigo. Esa agua con almidón, si yo la dejo secar o la evaporo y se va todo el agua, lo que me quede va a ser almidón de maíz. Solamente el almidón, lo que se fue con el agua. ¿Sí? Entonces, esa es la separación entre harina de maíz y almidón de maíz. Hola, hola. Hola, ¿Puedo hola. hacer una pregunta de la página anterior? ¿Cómo no? Oscar, cuando vos tenés la de 4 ceros, yo Sí. siempre asocio la de 4 ceros con leudante también. Claro, está bien. Ah, pero no tiene, eso es porque le ponen el aditivo, si no, no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver, tiene que ver. ¿Por qué? Porque como vos dijiste también, el hecho de que sea más refinada, ¿sí? El grano de trigo, el grano de almidón más blanco viene del centro del trigo, del centro del endospermo. Ahí donde está lo más blanco, que es lo que después va a formar la harina 4.0. Es el gluten, o mejor dicho, las proteínas que forman el gluten, se distribuyen desde la cáscara. La mayor cantidad la tenemos cerca de la cáscara, no en la cáscara, cerca de la cáscara, y van disminuyendo la cantidad hasta el centro del grano. ¿Qué quiere decir esto? Que una harina 4 ceros va a tener menos gluten que una harina 3 ceros, porque la harina 3 ceros se va a sacar, porque es más oscura, más cerca de la cáscara. Entonces va a tener más proteína. La harina 4.0, además de ser más fina, tiene menos proteína. Cuando vos haces un batido, ¿sí? En la torta, no querés que se forme una liga como una masa de pan. Vos querés que se forme un batido, ¿sí? Y para eso le pones el polvo de hornear, para ayudar a que empiece a producirse un poquitito de gas en el batido. Si bien la mayoría del gas del polvo de hornear se produce al momento de entrar en el horno, ¿sí? Parte se está produciendo cuando vos vas batiendo, pero lo que tiene la harina 4.0 es que en ese tipo de batido no va a formar liga, lo que los panaderos llamamos liga de la masa, ¿sí? Que no se va a formar a ver, lo voy a decir de otra manera, el batido no se forma gracias al gluten, ¿sí? Se forma gracias a toda la estructura de la harina 4.0. Por eso tiene que ver que la harina leudante es 4.0. ¿Puede salir con 3.0 al bizcochuelo? Puede salir. Y salen muy buenos bizcochuelos y hay panaderos que hacen unos bizcochuelos espectaculares con harina 3.0. ¿Sí? Estamos hablando de conceptos en general. Estamos diciendo que un batido sería mejor con una harina con menos gluten. Pero no descarta que no se puede hacer también con otras, sino cuál sería la mejor forma. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, igual ahora nos quedamos y si hay más preguntas seguimos, pero les quiero dejar acá formas de contacto conmigo por si les surgen otras preguntas y qué sé yo, si se le ocurre otras cuestiones. Estoy a disposición, no hay ningún problema en que se puedan comunicar conmigo o a través de Pipi o como sea, pero me gusta estar en contacto y por eso quedo a disposición, para lo que necesiten. Muchísimas gracias por la atención. Ahí preguntaban, yo obviamente voy contestando, preguntaban
si hay diferencia entre la harina de 1 kilo que uno compra en el supermercado y la industrial. Sí, hay diferencias, hay diferencias. La harina de kilo normalmente viene solo con las vitaminas, no viene con ningún acondicionador que te ayude a mejorar el pan, a hacerlo más grande, más liviano, ¿sí? La industrial normalmente viene corregida, ¿sí? Nuestras harinas, desgraciadamente, nuestros trigos, digamos, no han tenido una evolución hacia la calidad, entonces hay que ayudarlos con reforzadores de masa, y eso ocurre en las harinas industriales, en las harinas de kilo no, en la harina de kilo no. Por eso, en muchas recetas, y ahí voy con la segunda pregunta de la fuerza, en muchas recetas hablan de doble fermentación, ¿sí? Cuando hablamos de hacer pan en tu casa, ¿sí? Hablan de doble fermentación. ¿Qué quiere decir? Amasé todo, dejé la masa linda, la tapé y la dejo media hora, 1 hora, depende de la cantidad de levadura que ponga, la masa se mueve un poco, ¿sí? Crece un poquito, y yo, una vez que la veo crecer, la vuelvo a amasar, ¿sí? La vuelvo a amasar. La vuelvo a amasar, eso ya ahora en forma definitiva, ¿no? Ya corto después la masa, enrollo los pancitos, si hago pan, o si hago un pan grandote tipo casero, o lo pongo en un molde, ¿sí? Pero esa doble fermentación ayuda a reforzar el gluten, a mejorar la fuerza de la masa para que después el pan pueda crecer un poco más, ¿sí? Es un shake de una forma que uno tiene en tu casa de poder ayudar a la harina a que el pan pueda crecer un poco más. Y eso se llama doble fermentación. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, hacer algún comentario, qué le pareció. Estábamos haciendo tiempo, estirando un poquito. A ver si hola, Oscar. Gustavo. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Qué tipo de harina aconsejas para hacer lo más parecido a la panadera para que los emprendedores puedan utilizar? ¿O qué es lo que recomendás en tu experiencia? ¿Ahí me están escuchando ahora? Para que se puedan comparar. Bien. A ver, esperame un cachito que justo arrancó Rubén, ahora te contesto. No sé qué pasó con el micrófono. Acá me dice que es porque hay muchos participantes, pero no estamos los mismos de entrada, no sé por qué. Bueno, Oscar, vos explicaste un poquito el tema de la fuerza, porque para ir cerrando, ¿no? Solemos confundir la refinación, ¿sí? Con la fuerza de la harina, que a lo mejor lo dijiste, yo estaba con mis problemas tecnológicos, está más relacionada con el porcentaje de gluten que tiene una harina. Y no con el grado de refinación. Claro. A veces creemos en las panaderías que porque compramos una harina más refinada, con 4 ceros, va a ser una harina con más fuerza. Claro. Justamente, no sé justamente explicamos lo contrario, ¿sí? Es decir, lo más refinado se saca del centro del grano de trigo, que es donde hay menos gluten. Y a medida que se va oscureciendo la harina hacia el lado de la 3 ceros, aumenta la cantidad de gluten, porque en esa zona del grano de trigo es donde están las proteínas del gluten. Entonces, una harina más refinada va a tener menos gluten, ¿sí? Menos gluten, que una harina menos refinada o una harina 3 ceros, donde va a tener más cantidad de gluten. ¿Me escuchaste, Rubén? No. Hola. Sí, ¿ustedes me escucharon? Ahora ni siquiera lo puedo escuchar. Sí. Claro. Me parece interesante lo que preguntaba Gustavo, si podés contestar. Para los emprendedores, ¿no? Está bueno. Sí, claro. A ver, Gustavo, emprendedores, por ejemplo, que se... No, la pregunta... Con esto de la pandemia todos fuimos emprendedores. En nuestra casa todos fuimos emprendedores. Quiero hacer un pan de una calidad relativa. Vos que estás en el medio, ¿qué recomendás, qué marcas o qué... ¿Es conveniente comprar la harina suelta de panadera? ¿Qué
¿qué recomendaciones para el que inicia y necesita tener una harina de una calidad aceptable? Porque a veces pasa que van a comprar la oferta y tal vez no es de la mejor calidad. Entonces ahí vienen los problemas de darle la forma final al pan, y tenemos problemas de leudado y de un montón de otras cosas. Sí, mira, otro día, ya hablamos con Rubén, tenemos que hablar sobre el proceso de panificación, ¿sí? Porque el proceso de panificación es muy complejo, ¿sí? Cuando lo atacamos y lo entendemos, vamos a ver que es fácil, pero es como si yo te tuviera que explicar ahora la integral de la no sé qué para ir a Marte, y después, cuando lo entendés, decía, es una pavada. Bueno, eso pasa con el proceso de panificación. Tiene muchas variables, fundamentalmente la temperatura, ¿sí? Que hacen que lo que hoy te salió bien a la tarde te salga mal. Entonces, ¿qué pasó? En la misma bolsa de harina tenía una parte buena, una parte mala. Siempre pensamos que la variable de fondo es la harina. Pero más allá de eso, con respecto a lo que vos me preguntas, si vos tenés intenciones o que tenga intenciones, yo lo que haría sería tener un lote más grande de harina. Es decir, si yo pudiera comprar una bolsa de 25 kilos, de 10 kilos, ¿sí? Porque una vez que vos entendiste cómo funciona esa harina, ¿sí? Que sabés qué cantidad de agua, le pusiste tanta levadura y fermentó en 1 hora y media, ¿sí? Vos ya más o menos la conocés. Si vos estás haciendo de a paquete de kilos, se te terminó y ya tenés que empezar con otra harina a hacer el mismo estudio. En cambio, si vos tenés una harina de 10 kilos, ¿sí? la analizás, o sea, haces tus pequeñas pruebitas donde vos estás elaborando, y ya te quedan 10 kilos de producción, ¿sí? O 20 kilos, o que sea el mismo lote, ¿sí? Pero la realidad es que no hay no sé, sí te puedo decir que las harinas cañuelas que vienen con levadura andan muy bien, pero porque ya vienen aditivadas como si fuera la harina para el pan de un panadero, ¿sí? Y por eso son carísimas, valen el doble que lo que vale una común, ¿sí? Pero sacando esas harinas, obviamente que, bueno, no puedo poner la mano en el fuego con ninguna harina, pero sí te digo, yo uso cañuelas porque estoy acá en Cañuelas, la conozco y me gusta, digamos, ¿no? Sería, Oscar, una estrategia sería, por ejemplo, mezclar diferentes marcas. Eso es lo que usan en las panaderías, para la que una tiene más sensibilidad, más fuerza, claro. Ir buscando un equilibrio. Tal cual. Normalmente el panadero lo que hace es mezclar 2 o 3 harinas, ¿sí? Eso tiene la ventaja de que las calidades pasan a ser complementarias, ¿sí? Uno piensa que si tengo 3, una va a ser floja, la otra va a ser fuerte. Bueno, no es tan así, porque te pueden venir las 3 fuertes y sonaste, digamos, ¿no? Pero bueno, la probabilidad de que 3 sean fuertes a la vez es menor, digamos, ¿no? O sea, es menor. Ahora, el día que vos tenés un problema, no sabés cuál de las harinas fue la que te generó el problema, ¿sí? Entonces, normalmente lo que yo sugiero es seguir a un molino, porque más o menos los molinos regular, un poquito mejor o súper bueno, tratan de mantener una calidad. En donde vos ya empezaste a usar esa harina y la vas conociendo, ¿sí? Vos vas a ver cuánta agua toma, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el tema de la absorción del agua es muy importante, porque si vos vamos a hacer pizza, ¿sí? Una pizza es una masa blanda, que se queda, bueno. Entonces, hay harinas que absorben hasta un 70% de agua, o sea, vos pones 1 kilo de harina con 700 de agua. Y otras harinas que 1 kilo con 600 de agua. Entonces, si vos a la que absorbe 700 le pones 600, te queda una masa dura que no la podés trabajar, ¿sí? En cambio, si vos ya sabés que la harina favorita absorbe entre un 65 y un 70% de agua, bueno, cuando vayas a hacer la pizza, ya vas a empezar a agregarle esa cantidad y la vas a conocer.
Ahora, si después trajiste Modixe, y bueno, vas a tener que empezar de cero otra vez, empezarle a poner agua, hasta que te quede la consistencia que vos querés. Así que yo te recomendaría mantener una marca para acostumbrarte a conocerla y tratar de comprar bolsones por ahí en alguna distribuidora que no sean de 1 kilo, que sean de 5, que sean 10 kilos, como para tener por lo menos garantizado en esos kilos la calidad de la harina. Perfecto, gracias. Ahí volví, chicos. Gustavo, gracias, Gustavo. Qué grande. Grande, Rubén. Acá volví. A lo mejor estuvieron hablando, digo, vos aclaraste ahí lo de la harina, y además, digo, aunque sea la misma marca, también distintas partidas, no, seguro ya lo dijiste, pueden venir distintas, pero generalmente mantienen como una característica más o menos. Claro. Si vos me decís, mirá, voy a comprar una marca distinta todos los días, ¿sí? O voy a comprar la misma marca, y yo prefiero comprar la misma marca. En algún punto algo se van a aparecer entre sí. En cambio, si compras todas marcas distintas, seguramente va a tener diferencia. Y le vas a ir agarrando la mano. Generalmente esto como para irse, digo, como, a ver, te cruzan por la calle y te dicen, dame la receta de tal cosa, ¿no? O esperan que a la primera les salga, encontrar una receta de un pan de harina integral con alguna semillita, y bueno, y a la primera esperamos que nos salga bien, y en realidad es que el tema del amasado es agarrarle la mano a la masa, amasar una y otra vez, como en toda profesión, digamos. El carpintero también tiene que hacer un montón de sillas hasta que las sillas empiezan a salir como él quiere. Y acá que trabajamos con productos orgánicos, mucho más todavía, ¿no? Es mucho más difícil de controlar. Hay, digo, algunas, además de lo que tiene que ver con lo artesanal, digo, hay algunos errores frecuentes que hacemos, hasta los mismos panaderos, digamos, digamos, que tiene que ver con no tener en cuenta tal cosa que vos digas. Mirá, cuando uno quiere repetir la calidad de un producto que le salió bien y la quiere repetir, y vos decís, che, mira, me quiero especializar en pizza, y la quiero hacer siempre que me salga bien la pizza. El error común de todas las panaderías, de todos los panaderos, bueno, digo de todos, de muchos panaderos, es que no miden, no se pesa los ingredientes que vas a usar. Entonces, ya arrancando de ahí, nunca vas a tener la misma pizza, ¿sí? Parecida, te va a gustar, fantástico, todo lo que vos quieras, pero no la misma pizza. Entonces, si nosotros, si nuestra receta dice 1 kilo de harina, 680 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Me compro una balancita que pesa hasta 500 gramos, que vale 500 pesos, que no es una gran inversión de algo que lo voy a tener, si lo cuido, no se rompe más, ¿sí? Pero yo voy a pesar 680 gramos de agua, que es lo mismo de 680 gramos, de 680 centímetros cúbicos, y voy a agregarle esa cantidad de agua. ¿Sí? Si mi receta dice 20 gramos de levadura fresca, voy a pesar los 20 gramos. Si me dice 2% de sal, quiere decir que por cada kilo le voy a tener que poner 20 gramos de sal. Peso los 20 gramos de sal, porque no es lo mismo 20 que 25 ni que 15. ¿Sí? Con 15 gramos la fermentación va a ser más rápida y con 25 gramos va a ser más lenta. ¿Sí? Entonces, mi recomendación inicial es pesen todo lo que van a usar. Todo. El aceite, calculen como si fuera agua, ¿sí? Si dicen 40 centímetros cúbicos, pónganle 40 gramos, ¿sí? Total, después se lo van a repetir y siempre van a ser 40 gramos, ¿sí? Entonces, la manera de asegurarnos que por lo menos ya no estoy ingresando con un nuevo error al momento de hacerlo, ¿sí? Porque si yo le echo enseguida la culpa a la harina, ¿sí? Pero en realidad le eché a ojo, así agarro la sal y le pongo 2 cositos de sal así nomás, ¿sí? O corto la levadura a mano,
y se la pongo, no esperemos que la harina absorba todos los errores de las cosas que yo estoy haciendo, ¿sí? Si yo el agua se la puse tibia, si el agua se la puse fría, va a ser totalmente distinto, pero eso realmente es apasionante. Si algún día podemos hacer un webinar de todo lo que es el proceso de fermentación de todo, desde el amasado hasta el horneado, lo que es el proceso del pan y cuáles son las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta. Pero fundamentalmente el panadero no amasa no amasa hasta que la masa se desarrolla. Le pone un tiempo, dice, bueno, 20 minutos, ¡pum! 20 minutos, ahora hacia la masa. Es una harina nueva y necesita un poquito más de trabajo para que se desarrolle el gluten. No, son 20 minutos, son 20 minutos, ¿sí? Y si no se desarrolló bien la masa, si cuando yo la estoy amasando a mano, la estiro, ¿sí? Y la estiro hasta que la masa realmente me quede transparente en la mano, ¿sí? Que yo vea que eso se unió bien, ¿sí? A veces va a ser 10 minutos, 15, la fuerza en los brazos no es la misma, ¿sí? No, el límite no está en el tiempo, está en que la masa se desarrolle como corresponde, ¿sí? Después, la temperatura a la que termina la masa es fundamental, ¿sí? Si estoy en verano, no puedo terminar a 40, 45 grados. Se muere la levadura, se fermenta ya cuando la estoy amasando. Segundo error, no tomar la temperatura a la masa. Tercer error es general que uno ve es en el momento de horneado, el momento de decidir cuándo horneo. ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo hago para decidir? No, esto más o menos son a las 2 horas cocinarlo. No, no es a las 2 horas. Tenés que ver cómo viene la fermentación. Tenés que tocar el pan y ver cómo reacciona, no el pan, perdón, la masa, tocar la masa y ver cómo reacciona. Yo pongo sobre la masa 2 dedos, ¿sí? 2 dedos, introduzco la yema, suelto y veo cómo reacciona la masa. Si reacciona la masa instantáneamente, que ni siquiera quedó ninguna marca, quiere decir que el pan todavía tiene fuerza para seguir creciendo. No hay que hornearlo. Si yo toqué, saco los dedos y mis dedos quedaron marcados y la masa no tiende a crecer, no tiene fuerza, me pasé del tiempo de horneado, me pasé del punto y ya me pasé ya no la puedo hornear, la voy a hornear igual, no la voy a tirar, pero me pasé del punto de horneado. El punto de horneado es cuando yo pongo los dedos, ¿sí? Pongo los dedos, ahí, los saco y veo que en los agujeritos que quedaron por la marca de mis dedos, veo que la masa tiende a volver, pero no alcanza a llegar totalmente a desaparecer ese agujerito. Queda en la mitad. Eso es el punto de horneado, porque el pan todavía tiene fuerza para crecer en el horno, rajarse, quedar esa costra en la cáscara del pan francés, esa apertura, ese es el punto del pan, ¿sí? Y otro tema común es que a veces en el momento de la fermentación dejan secar el pan, lo dejan al aire, lo dejan la ventapuerta abierta en verano y el pan se seca. No, perdón, la miga, lo que se está fermentando, la masa se seca. Cuando se secó, en el momento que se está fermentando, se deshidrató la parte de afuera, se formó una cáscara y esa cáscara es irreversible. Yo la puedo mojar, puedo echarle lo que quiera, pero es irreversible. Ya el gluten perdió esa elasticidad que tiene para seguir creciendo en el horno. Entonces, no dejemos que se nos seque la masa, ¿sí? Al momento, estemos haciendo lo que estemos haciendo, que se nos seque en el momento de la fermentación. Esas son las 3 o 4 tips que uno ve como errores más repetitivos en los procesos de panificación. Panadero, en el hogar, en el industrial, ¿sí? Pero bueno, da para mucha tela para cortar. Bueno, vamos a ir. Estoy viendo que el tema de la fermentación te quita un poco el sueño, así que... claro, entonces vamos a ver, en algún momento vamos a retomar
y vos ya me lo había propuesto alguna vez de la fermentación, y yo te puse postergarla y hacerla de la harina. Sí, tranquilo. Sí, no. Así que vamos a descansar un tiempito y después vamos a hacer la de la fermentación. Y sí, pensando en lo que vos decís, o sea, en esto que vos decías de pesar, supongamos que no tenemos balanza, pero tomemos una tapita, un frasquito, entonces sabemos que es 1 kilo de harina, una tapita de sal, en medio un vaso que lo tenemos directamente para el agua, que sabemos que tiene la medida justa, o sea, si estamos hablando de una elaboración casera, ¿no? Hagamos una receta que nos salió bien y nos salió bien con estas medidas, o sea, respetar las medidas, ¿sí? Claro. Más allá porque dicen, bueno, pero yo no sé, no entiendo la balanza, no entiendo los gramos. Bueno, busquémosle, hagamos una y otra vez y vayamos buscando una medida, ¿sí? Que nos haga poder medir todos los elementos que usamos, aunque no sea específicamente una balanza, pero sí tener una medida. Sí, la temperatura del agua es primordial y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque, a ver, hacemos pan por ahí durante todo el año, pero no es lo mismo el 10 de febrero ponerte a amasar pan, la levadura, el agua, la mesa, lo decíamos ya la otra charla, ¿sí? Que el 6 de junio también ponerte a hacer lo mismo en la misma mesa, por más que tengas la puerta cerrada, la estufa prendida, las corrientes de aire, como decís vos. ¿Por qué parece que no hubiéramos ido del tema, pero la primera excusa del panadero es la harina, ¿sí? ¿Qué pasó? Me vino mala la harina, ¿no? Eso es que tengo uso de razón de panadero, que esa es la cuestión. Y es cierto que la harina viene un poco más, un poco menos, pero siempre medio se le puede agarrar la mano. Los que son más viejos se van a acordar, había un Leonardo de Vicenzo, era un golfista, y le dice un día a una señora, le dice, ¿qué suerte tiene usted? ¿Cómo emboca la pelotita? ¿Viste? Y dice él, y cuanto más practico, más suerte tengo. Claro, está muy bien. Entonces, digo, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Dice, qué bien que te salen las medias de luna. Bueno, y cuanto más veces las haga, mejor me van a salir, ¿sí? No tratemos de variar, porque, bueno, ahí está Graciela por ahí, que es química, y sabe que cuando empezamos a meter variables, la cosa se puede ir para cualquier lado, ¿sí? Entonces, lo más práctico, digamos, de manera casera, es meter la menor cantidad de variables. ¿Qué quiere decir? De cambiar la menor cantidad de cosas posibles en una receta que sabemos que funciona. Claro. Bueno, gracias, Oscar, la verdad que a ustedes, un gusto nos diste un pantallazo de lo que es la harina. Graciela, ¿estás por ahí? Bien, Graciela. ¿Dónde anda Graciela? Acá estoy, lo que pasa es que yo te veo, pero vos no me ves. Acá estoy. Ahora te veo. Cuando hablas te veo. Bueno, gracias Graciela, también muy clarísimo. La verdad que no. Un placer, chicos. Yo aprendo un montonazo acá, la verdad. A ver si me sale un poco como la gente. Y bueno, y gracias a todos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, que piense que no. De algo que no se dijo. Yo hay muchas cosas que lamentablemente en la última partecita no pude escuchar, así que a lo mejor fui repetitivo con algún tema. No, justo hablamos de vos. Ah, bien, entonces se quedaron callados cuando yo entré. Bueno, un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para todos y nos vemos en la próxima.